Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a muchas personas les va a hacer pensar, pero a la vez a otras personas les van a hacer enojar. Y es el tema del enojo y por qué el enojo es parte del cambio. Y no cabe duda que cuando se habla sobre el enojo y cómo a través del enojo forma parte del cambio en una sociedad, nos estaremos dando cuenta de que muchas veces vamos a pasar por situaciones de enojo para ver o validar hasta qué punto somos conscientes de lo que hacemos. En anteriores conferencias hablaba sobre la capacidad que tienen los disparadores emocionales y cómo determinadas situaciones nos pueden enojar y a la vez tener ese punto de equilibrio donde podemos encontrar la motivación o la forma en la cual cambiar esa actitud, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que hace mucho tiempo vi en televisión, ¿no? Había una, había una persona, una mujer, que de repente estaba en una situación límite. En esa situación límite estaba el hijo, pues aplastado por un coche. Automáticamente cuando estamos en ese estado de enojo, en ese estado de buscar una solución a un problema, automáticamente esa mujer pensó y dijo que cómo podía sacar a ese hijo o ese niño del aplastamiento de ese coche. No cabe duda que el poder de la mente, el poder del enojo, pudo salvar y tener la capacidad de mover ese coche como esos personajes, ¿no?, que de pequeño tenemos. Esos Superman que de repente pueden mover el coche o otro tipo de cosas, ¿no? A veces en situaciones tan límites tenemos la capacidad de enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no?, como pasa en esta historia de esta mujer, ¿no? Si no hay enojo no hay cambio. Por eso siempre las personas están totalmente enojadas, en el sentido de percibir o pensar, caray, esta persona esto lo está consiguiendo, yo no. Aunque haya situaciones también que pensemos que no siempre tiene que pasar por el enojo para hacer un cambio. Pero también hay personas que necesitan mucha motivación para enfrentarse a los problemas. O simplemente tomar conciencia de lo que están haciendo en cada momento. El darse cuenta de un enojo es darse cuenta del poder que tiene el enojo y la capacidad de retención en la mente para saber superar una situación. Es cuando alguien de repente te pisa, ¿no?, y te duele. Y otras personas simplemente lo sienten el dolor y siguen adelante. Pero en los momentos de incertidumbre, en los momentos donde muchas veces pasamos por ese tipo de situaciones, vamos a recordar también mucho a muchas personas que son padres que, por ejemplo, hay una película que me viene ahora a la mente, ¿no?, donde un padre perdió a su hijo en, porque le había matado, ¿no?, en una gasolinera. Y esos padres coraje también sienten mucho enojo, el enojo de perder algo. Pero si pasamos por situaciones de enojo, donde muchas veces vemos la capacidad del ser humano a enfrentarse a determinadas situaciones, nos volvemos receptivos y a la vez, como comentaba, padres coraje o madres coraje. Uno tiene que pasar por situaciones para valorar las cosas, ¿no? Sobre todo porque en este mundo que a veces pensamos que puede ser competitivo, ¿no? Todo el mundo quiere tener cosas, todo el mundo quiere tener poder, todo el mundo quiere ser escuchados o sentirse alabados, ¿no? Pero también existe esa comparativa, ¿no? Me quiero comparar con el otro, o a ver qué pasa, ¿no?, porque esa persona es exitosa y otra no es.
Y al final de cuentas la gente, o la percepción que tenemos sobre la gente, muchas veces la vemos desde el punto de vista cuánto tengo y cuánto doy. Muchas veces las personas dicen, ah, no, esta persona se viste bien, debe ser una persona que tenga mucho dinero. Pero cuando vemos a otra persona que a lo mejor viste de una manera muy sutil, sin muchos lujos, pensamos o tenemos la percepción que esa persona simplemente no concuerda con nuestro punto de vista, ¿no? A veces una persona tiene que darse cuenta del comportamiento, ¿no?, del ser humano, o la capacidad que tiene de retención. Por eso nos enojamos tanto. Por eso cuando vemos a alguien que va o rompiendo los patrones que nosotros pensamos que es cierto, automáticamente nuestro sistema de respuesta nos enojamos. Algunas personas se enojan con el gobierno, otras se enojan con su pareja, otras se enojan por la situación de su trabajo. Y cuando una persona está en ese tipo de situación, se va a cuestionar su vida. Habrá personas que de repente piensen que su trabajo va a ser para toda la vida y de repente no van a sentir ese enojo de darse cuenta, caray, en cualquier momento me pueden despedir. Y no lo sabemos, porque tampoco sabemos la cantidad de enojo que puede tener la persona que le está contratando, el jefe, ¿no? Porque también hay jefes que te hacen mucho enojar. Inconscientemente vivimos en un mundo donde el enojo o la falta de empatía o la falta de recepción hacia determinados mensajes nos hacen enojar. Que estemos a lo mejor condicionados por algo que nos enoje no significa que nos vayamos a enojar siempre. Significa que a lo mejor tenemos la capacidad de descubrir en nosotros mismos por qué nos enojamos. Al final de cuentas tiene que ver mucho con tu estado de conciencia y tu capacidad de cómo combatir aquello que tú escuchas. Tomarlo como cierto o tomarlo dentro de una exploración en ti mismo. ¿Por qué me enoja eso? ¿Qué es lo que me recuerda o qué neuroasocio aquello que estoy pensando? Porque a lo mejor no es cierto todo. Esa ideología o esa imaginación que me hace recordar algo. Porque todos pasamos por situaciones. El problema es cómo las neuroasociamos. Porque el cerebro guarda todo lo que estamos inconscientemente viviendo. Y cuando vemos algo que nos resulta fuerte, enojante, ¿no?, automáticamente nuestro cerebro va a buscar la manera de interconectar aquello que vemos con aquello que hayamos vivido en el pasado. Para liberar el pasado, muchas veces tenemos que liberar a nosotros mismos en muchas etapas de nuestra vida. Y en el momento de enojo también es un momento de integración con tu ser, con la manera que buscamos la respuesta para que ese enojo no sea tan profundo. Y siempre, como comento, cuando una persona está en ese trámite de cambio de personalidad, de hábitos, va a tener muchos enojos, va a haber muchos momentos de conflictos, va a pensar que el enojo es las personas que me lo hacen, pero no se preguntan a ellos mismos por qué esas personas han atraído a ese tipo de situaciones, ¿no? De repente nos discutimos con nuestra pareja y automáticamente pensamos, la culpa es de ella, pero a lo mejor la culpa puede ser tuya, o a lo mejor puede ser de los dos. Al final todo tiene que ver con la percepción y con la manera que pensamos cuando somos conscientes de esa situación. Habrá personas que se enojen con los políticos porque piensan que todo lo van a solucionar ellos. Pero tú también le has dado el permiso de votar, ¿no? La sociedad piensa que todo depende de la capacidad en la cual pensamos que todo tiene que cambiar porque lo digamos nosotros, ¿no? Pero también la sociedad está cambiando su enojo por un sistema diferente.
cambiar a ese sistema de educación, a esa manera de decir no estoy de acuerdo y yo te voy a rebatir, ¿no? Y al final el rebatir significa no estoy enojado, no estoy de acuerdo, pero voy a buscar la manera de poder cambiar la percepción que tienes sobre las cosas. No es que le impulses a la otra persona que piense igual que tú, al revés, simplemente le haces recordar o le haces simplemente mover del enojo a un momento para pensar. No le vas a dar una cátedra de lo que sabes, porque a lo mejor esa persona no tiene tiempo a escucharte. Solo las personas que son conscientes se van a dar cuenta de la capacidad que tiene de escuchar. Podemos oír, pero pocas veces escuchamos. Oímos para poder escuchar y escuchamos para poder oír. En el momento que una persona escucha, está atento a las respuestas. Y a lo mejor las respuestas las tiene él mismo, pero muchas veces van a pasar situaciones que pocas veces se toma el tiempo de escuchar. Por eso es tan importante el saber escuchar, el saber en qué estado estoy en la vida en este momento. Y sí nos vamos a enojar, porque el ser humano, aparte de pasar situaciones difíciles, se va a enojar en todos los momentos. La manera con la cual tomamos una emoción la podemos tomar desde el punto de vista de equilibrio o desde el punto de vista del enojo. Es como el darnos cuenta de las cosas que estamos viviendo, ¿no? Pero si no hay un momento de situación, va a ser un momento difícil de cambio. Sobre todo esas personas que a lo mejor de repente se encuentran en una situación de la vida en la cual dicen no tengo dinero para seguir viviendo. O pasa una situación de desesperación, ¿no? Automáticamente el cerebro o la persona va a buscar dentro de sí misma qué tipo de situaciones ha superado en la vida en un determinado momento y hasta qué punto ese tipo de momentos le puede ayudar a salir adelante, ¿no? Y ahí tiene que ver también mucho lo que es la confianza. La confianza de extender la mano. La confianza de decir, hey, yo no puedo, necesito ayuda. En el momento que alguien se da cuenta de todo eso, la percepción cambia, la manera de pensar cambia. Pasamos del enojo a la acción y pasamos de la acción a la gratificación instantánea. Por eso muchas veces las personas buscan la gratificación instantánea porque es lo que necesitan. Algunos necesitan comer para saciar su parte más humana. Otros a lo mejor necesitan otro tipo de cosas. Yo siempre pienso que hay personas que tienen mucho y muchas veces cuando tienen tantas cosas, a veces ni siquiera han disfrutado el proceso de tenerlas. Y habrá personas que simplemente están con muy poco y a la vez están disfrutando de lo que tienen. Uno lucha por tener más, pero eso no significa que realmente seas una persona que disfruta de lo que tengas. He conocido personas que tienen 2 coches, 3 coches, y le han costado mucho tiempo tenerlos. Y al final de cuentas, ¿qué pasa? Que uno busca la gratificación instantánea, ¿no? El cómo llegar a ser muy rápido las cosas. Pero realmente disfrutamos del proceso. Uno puede tener muchas metas en la vida y se puede enojar muchas veces por no conseguir las cosas. Pero es como cuando uno se adapta a una vida que todo le llega de manera fácil. Si no hubiera momentos en la vida donde te enojas, entonces nunca valorarías el tiempo que le dedicas a hacer las cosas. Y no es que algo que venga de la noche a la mañana, ¿no? Es un entrenamiento, es una manera en la cual poco a poco vas entrenando tu cerebro, las personas con las cuales te comunicas. Yo, como siempre digo, yo no creo
en las personas que se van a un fin de semana y de repente le van a decir que vas a ser rico, vas a tener tu libertad financiera, ¿no? Porque luego llegan a casa y se van a enojar con su mujer, ¿no? Y le dirán, wow, pagué no sé cuánto dinero, pero sigo siendo el mismo. Y salta el enojo de gastar dinero porque simplemente ha ido a un seminario que le han comido la cabeza y sigue siendo la misma persona. El trabajo de esa energía del enojo depende de la capacidad que tú tengas de recepción y hacer o ser consciente de ese cambio no depende de los cambios externos. En ocasiones sí, y en ocasiones de la persona, porque la persona ha permitido que ese enojo esté ahí. Y al final de cuentas todos y cada uno de nosotros nos estamos siempre relacionando con personas. Y vamos a encontrarnos muchas veces con personas que tienen otra vibración diferente. Algunos una energía diferente con el dinero, otra diferente con la posición con la cual están hablando. Otros depende de la cantidad de conocimiento que tengan, pero el conocimiento no es algo que podamos decir que realmente están preparados para todo eso. Yo siempre comento que la experiencia es más importante que los estudios, porque al final de cuentas esa persona que a lo mejor viste mal, a lo mejor tiene más conocimientos que el que viste bien. No podemos llegar a pensar, o podemos llegar a consolidar que esa persona que a lo mejor no luce tanto, a lo mejor es una persona que tiene la capacidad de cambiar muchas vidas a otras personas, ¿no? Porque no le hace falta lucirse, no le hace falta tener una presencia en una red social, no le hace falta hacer una selfie para verse más bonito, simplemente es. Y ahí tiene que ver con el concepto, como he comentado en anteriores conferencias, del ser. El ser conscientes de lo que haces, el creer en lo que haces y creer para poder ver. Si uno no cree, va a ser muy difícil que las cosas sucedan, porque muchas veces pensamos que por pedir algo al universo o pedirle algo a Dios, automáticamente las cosas van a venir de repente. Y todo tiene un proceso de maduración. Plantamos una semilla y con el tiempo, poquito a poco, vamos regándola para llegar a un objetivo, para llegar a un concepto, ¿no? Y al final de cuentas todo llega. El problema es estamos preparados para saber hasta qué punto pueden llegar las cosas en nuestra vida. Porque si no estaríamos siempre enojados con lo que escuchamos. Aunque nos condicionen a pensar de esa manera. El enojo puede ser parte del cambio si somos conscientes de que el cambio está ahí. No el cambio porque tenemos que pasar por situaciones, sino porque cada día estamos cambiando nuestra manera de ser. Y sobre todo, os dejo esa pequeña reflexión. Si te enojas, pierdes. ¿A qué le estás dando poder? ¿A quien quiere enojarse contigo? ¿El que te quiere pinchar tu vida? ¿No? Recuerdo una conversación que tuvimos hace unos días en un grupo de emprendedores que estamos trabajando en proyectos y hablaban de un amigo, ¿no? Que de repente era una persona que tenía una mentalidad y la otra persona tenía otra mentalidad totalmente diferente, pero eran complementarios, ¿no? Y uno le decía al otro, porque yo hablo de una cosa, yo tengo los globos y tú de repente me los pinchas, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo la capacidad de seguir teniendo más globos, ¿no? Al final todo es una analogía. Al final todo depende de la manera con la cual nos comunicamos. A lo mejor la gente más crítica es la que también nos puede ayudar a crear esa estructura, ¿no? Ese momento para seguir trabajando en uno mismo. Pero también
es algo que todos tenemos que vivir, todos tenemos que experimentar. Ahora bien, ¿el enojo nos sirve para algo? Sí, nos sirve para saber hasta qué punto todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos conversando, o toda la experiencia de alguien que nos puede decir algo, realmente nos pueda llegar a pensar si realmente lo que decimos es cierto. Y en un momento, como digo, siempre que nos cuestionen, nos podemos enojar o no, o simplemente dejamos pasar. Imaginaros si los políticos en algún momento se llegan a enojar con todos los comentarios que le dicen. Perderían el impacto. Y al final cada político tiene su manera de convencer a otros para que escuchen su discurso. Al final te vas a enojar o vas a perder. Al final le vas a dar poder al enojo o simplemente vas a darte cuenta de que el enojo te ayuda a hacer un cambio. Os dejo esa reflexión. Hay cosas que llegan cuando uno menos se lo espera, pero a veces el enojo nos ayuda a pensar y a educar a nuestra mente para saber en qué situación estamos en cada parte de nuestra vida, porque el enojo es parte del cambio, pero a veces no hace falta llegar a esos extremos. Hay personas que sí, que lo utilicen como medio, como motivación, como adrenalina, ¿no? Porque hay personas que se enojan y de repente le empiezan a subir la adrenalina, ¿no? ¿Por qué no lo consigue y por qué no lo consigue? Y esa parte de ese enojo te va a motivar a decidir si esa persona lo hizo, porque yo no, ¿no? Pero eso también depende mucho del carácter de cada persona. No podemos decir que lo que yo diga puede servir para todo el mundo, porque cada persona es un mundo y cada persona piensa de manera diferente. Os mando un abrazo, paséis linda noche y sobre todo preguntaros, ¿realmente os enojáis con lo que veis? Y si realmente el enojo realmente merece la pena para hacerse cambio. O simplemente qué tan conscientes sois de vuestro enojo. Y si en algún momento os habéis enojado, qué tipo de cosas habéis hecho para que ese enojo no fuera tan fuerte. Linda noche.